El sol nacía sobre San Miguel de las Flores como siempre había nacido, lento, dorado, derramando luz sobre los tejados de teja roja y las calles de tierra batida de aquel pueblo olvidado en el corazón de Jalisco. Era un lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo, donde los secretos duraban menos que una vela encendida en la iglesia, y donde el apellido de familia pesaba más que cualquier riqueza. Aquella mañana de octubre, cuando el aire todavía traía el frescor de la madrugada y el olor de café de olla empezaba a subir de las casas más humildes, doña Camila Herrera se despertó como se despertaba todos los días desde que había quedado viuda, con el corazón apretado y los ojos hinchados de un llanto que ya no tenía más lágrimas, solo dolor. Camila tenía apenas 32 años, pero parecía cargar el peso de 2 vidas. El rostro bonito, de rasgos indígenas marcados, estaba envejecido por el sol y por la tristeza. Sus manos encallecidas contaban historias de trabajo duro, lavar ropa en el río, hacer tortillas para vender en la plaza, coser hasta tarde en la noche a la luz de una vela. Sus 2 hijos, Rafael de 16 años y Lucía de 14, la ayudaban como podían, trabajando en las tierras de los otros, porque las suyas propias habían sido tomadas. Hacía 2 años que su marido, Tomás Herrera, había sido asesinado. 2 balas en el pecho a la orilla del camino que llevaba a la hacienda Montoya. Decían que había sido por una disputa de tierras, que Tomás se había negado a vender el pequeño pedazo de tierra irrigada que heredara de su abuelo, que desafió al poderoso don Esteban Montoya una vez de más. Y ahora yacía en el cementerio del pueblo mientras su familia luchaba para no morir de hambre. Pero aquella mañana, cuando Camila abrió la puerta de madera gastada de su casa, una construcción sencilla de adobe con 2 piezas y un patio trasero minúsculo, encontró algo que la hizo detenerse, confundida. En el umbral, cuidadosamente acomodadas, había 6 tortillas calientes envueltas en un paño limpio, una jarra de barro con leche fresca aún humeante y un pequeño saco de frijol negro. Camila miró hacia todos los lados de la calle estrecha. No había nadie. El pueblo aún dormía, solo la campana distante de la iglesia marcaba las 6 de la mañana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza esta vez, sino de algo entre gratitud y desconfianza. ¿Quién habría hecho eso? Llamó a sus hijos, que llegaron corriendo, todavía con los ojos hinchados de sueño. Rafael, alto y flaco como el padre, examinó la calle con cuidado. Lucía, de ojos grandes y negros, se aferró al brazo de la madre. «Mamá, ¿quién dejó esto?», preguntó la niña. «No lo sé, mija, no lo sé». Recogieron las ofrendas con cuidado, como quien recoge un milagro. Aquella mañana comieron mejor de lo que habían comido en semanas. Al día siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez eran huevos, tortillas y una pequeña lata de café. Al tercer día apareció un trozo de carne seca, más frijol y una barra de piloncillo para endulzar el café. Camila no entendía. Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada. O por lo menos nadie admitía saber. Doña Socorro, la vecina chismosa que vivía 3 casas más adelante, cruzó los brazos sobre el generoso pecho y declaró con aire de quien lo sabe todo. «Debe de ser un alma en pena, Camila. Alguien que te debe algo y está pagando la deuda desde el más allá. O tal vez sea el propio Tomás, cuidando de ustedes desde el otro mundo». Pero Camila no creía en fantasmas, creía en gente de carne y hueso, en motivaciones terrenales. Alguien estaba dejando aquello allí y ella necesitaba saber quién. La 4ª noche decidió quedarse despierta. Esperó escondida detrás de la ventanita que daba a la calle. Una vela apagada al lado, los ojos fijos en la puerta de entrada. Rafael quiso quedarse con ella, pero Camila lo mandó a dormir.
Lo necesitaría fuerte para el trabajo del día siguiente. Las horas pasaron despacio. El pueblo se sumergió en un silencio completo, roto apenas por el ladrido distante de un perro y el canto ocasional de un gallo confundido. Camila luchó contra el sueño, apretando los párpados siempre que sentía que se le cerraban. Fue cuando el reloj de la iglesia marcó las 4 de la mañana que ella lo vio. Una figura alta, de hombros anchos, avanzaba por la calle con pasos cuidadosos. Llevaba un sombrero que proyectaba sombras sobre el rostro y cargaba una canasta cubierta con un paño. El hombre se detuvo frente a la puerta de Camila. Miró rápidamente a los lados y entonces se agachó para depositar la canasta en el suelo. El corazón de Camila latió con fuerza. Necesitaba ver el rostro de ese hombre. Con cuidado, abrió la puerta de una vez, haciéndola crujir en los goznes oxidados. El hombre se volvió bruscamente y la luz de la luna llena cayó sobre su rostro. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era Diego Montoya, el hijo de don Esteban Montoya, el hijo del hombre que había mandado matar a su marido. Y entonces, ¿tú ya habías imaginado quién podría ser? La revelación que Camila acaba de tener va a cambiarlo todo. Quédate conmigo, porque esta historia está apenas comenzando y lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que quien te está ayudando lleva el apellido de tu mayor enemigo? Por un momento, los dos se quedaron paralizados, mirándose el uno al otro bajo la luz pálida de la madrugada. Diego Montoya, con sus 35 años, era un hombre guapo de una manera seria, marcada. Ojos oscuros y profundos, mandíbula cuadrada y una expresión que parecía cargar el peso de un pecado que no había cometido, pero sí heredado. Camila, por su parte, sentía una rabia tan grande subiéndole por el pecho que casi no podía respirar. «¿Tú?», escupió la palabra como veneno. «¿Tú te atreviste a poner un pie en mi puerta?». Diego no corrió. Podría haber corrido, pero no lo hizo. Se quedó allí, la canasta todavía en las manos, y cuando habló, su voz era baja, controlada, pero cargada de algo que Camila no consiguió identificar de inmediato. ¿Era culpa? ¿Era miedo? ¿Era vergüenza? «Doña Camila, puedo explicarlo». ¿Explicar? Camila dio un paso hacia adelante, los puños cerrados. ¿Explicar qué? Que el hijo del asesino de mi marido está en mi puerta como si fuera un buen samaritano. ¿Que crees que puedes lavar la sangre de las manos de tu familia con tortillas y frijoles? Las palabras salieron como latigazos, y Diego retrocedió, pero no desvió la mirada. «Mi padre no mató a su marido», dijo, y había una firmeza en aquellas palabras que hizo que Camila vacilara por un instante. «Sé que todos piensan eso, sé lo que dicen en el pueblo, pero mi padre no dio ninguna orden. Él era muchas cosas, doña Camila. Era duro, severo, implacable en los negocios, pero no era un asesino». «¡Mentiroso!», gritó Camila, y su voz resonó por la calle vacía. «Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo vio cómo tu padre perseguía a Tomás, cómo quería nuestras tierras, cómo amenazó a mi marido en la cantina, delante de todos. Amenazar no es lo mismo que matar». Diego dio un paso más, los ojos suplicantes. «Yo estaba allí, doña Camila. Yo estaba con mi padre aquella noche. Cuando supimos lo que había pasado, mi padre se enfureció. No porque hubiera perdido un rival, sino porque alguien había actuado sin su permiso. Mandó investigar, pero murió 6 meses después, antes de descubrir la verdad». Camila sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No quería creer, no podía creer. ¿Y por qué habría de confiar en ti? ¿Por qué debería creer ni una sola palabra que sale de tu boca? Diego bajó la canasta al suelo, lentamente, como si estuviera frente a un animal asustado.
porque pasé los últimos 2 años intentando descubrir quién realmente mató a su marido, porque cargo el peso del apellido Montoya todos los días y sé que ese nombre le causa dolor a usted y a sus hijos, porque vaciló y por primera vez su voz se quebró, porque no consigo vivir sabiendo que una familia está sufriendo y yo no hice nada para ayudar. Entonces, ¿es eso? ¿Culpa? ¿Estás aquí por culpa? No es solo culpa. Diego la miró directamente a los ojos. Es justicia. Es lo que es correcto hacer. En ese momento, la puerta de Doña Socorro se abrió con un chirrido fuerte y la vecina apareció envuelta en un rebozo, los ojos desorbitados de curiosidad y escándalo. «Camila, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre en tu puerta a estas horas?» Y así comenzó la tormenta. Antes de que el sol naciera por completo, la mitad del pueblo ya sabía que Diego Montoya, el hijo del antiguo patrón, estaba llevando comida a la casa de la viuda de Tomás Herrera, y cada persona que contaba la historia añadía un detalle nuevo, una interpretación distinta, hasta que la verdad se perdió completamente en el mar de chismes. Algunos decían que era remordimiento, otros decían que era estrategia, que Diego estaba intentando comprar el silencio de Camila, o peor aún, que intentaba seducirla para tomar definitivamente las tierras que quedaban. Hubo incluso quien susurrara que tal vez hubiera algo más antiguo entre ellos, un romance secreto que habría llevado a la muerte de Tomás. Camila sintió el peso de esas miradas cuando salió de casa aquella mañana. Las mujeres de la plaza, que antes la saludaban con pena y simpatía, ahora la miraban con desconfianza. Cuando entró en la iglesia para encender una vela, como hacía todos los días en memoria de Tomás, el padre Domingo la llamó para conversar. El padre Domingo tenía 70 años, el cabello blanco como la nieve y unos ojos azules desvaídos que parecían leer el alma de las personas. Señaló un banco y se sentó a su lado, las manos rugosas cruzadas sobre el regazo. «Hija mía, he oído cosas preocupantes esta mañana». Camila cerró los ojos, respiró hondo. «Padre, yo no pedí esto. Yo no sabía que era él. Pero ahora lo sabes». El padre inclinó la cabeza. «¿Y qué piensas hacer?» «¿Qué puedo hacer, padre?» Él dice que su padre no fue el responsable de la muerte de Tomás. Pero ¿cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo confiar en alguien que lleva ese apellido? El padre Domingo guardó silencio por un largo momento, mirando el crucifijo colgado sobre el altar. La Biblia nos enseña que los hijos no deben pagar por los pecados de los padres. Pero también sé que el perdón no es algo que se imponga. Se volvió hacia Camila, los ojos amables pero serios. «Solo te aconsejo una cosa, Camila. No dejes que el odio consuma tu corazón, porque el odio no trae a nadie de vuelta, solo aprisiona a quien se queda». Camila salió de la iglesia más confundida de lo que había entrado. Durante los días siguientes, Diego no volvió, pero las ofrendas también dejaron de llegar, y Camila se sorprendió a sí misma mirando hacia la puerta todas las mañanas, una parte de ella, pequeña, reacia, esperando encontrar la canasta allí. Rafael, su hijo, estaba furioso. «¿Cómo se atreve, mamá? ¿Cómo se atreve a poner un pie aquí sabiendo lo que su familia nos hizo?» Pero Lucía, la hija menor, tenía una visión distinta. «Mamá, él nos estaba ayudando. Comimos bien gracias a él. Tal vez él sea diferente a su padre». «Lucía», Rafael explotó. «¿Cómo puedes defender a un Montoya?» La discusión terminó con Rafael saliendo y dando un portazo y Lucía llorando en el regazo de la madre. Y Camila, en medio de todo, se sentía dividida entre el odio que había cultivado durante 2 años y algo nuevo, incómodo, que empezaba a crecerle en el pecho. No era confianza, todavía no, pero quizá fuera duda. Y la duda lo sabía. Era el primer paso para cuestionar todo lo que creía saber. Fue 3 noches después cuando Diego volvió.
Camila lo oyó golpear suavemente a la puerta, y esta vez lo dejó entrar. Los hijos dormían en el cuarto del fondo. Ella encendió una vela y se sentó a la pequeña mesa de madera, indicándole que se sentara del otro lado. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué empezaste a ayudarnos?». Diego se quitó el sombrero y lo colocó sobre la mesa. Sus manos eran grandes, marcadas por el trabajo, pero cuidadosas. «Porque cuando mi padre murió, encontré una libreta entre sus pertenencias. Una libreta donde anotaba todas las deudas y negocios. Y al final había escrito una lista de nombres, personas a las que sintió que había perjudicado a lo largo de la vida, personas con las que quería hacer las paces antes de morir, pero no tuvo tiempo. Se detuvo, la voz haciéndose más baja. El nombre de Tomás Herrera estaba en la parte más alta de esa lista. Camila sintió que le faltaba el aire. ¿Él lo admitió? No exactamente. Diego negó con la cabeza. La anotación decía solo, Herrera, justicia pendiente. Descubrir quién actuó. Compensar a la familia. Mi padre sabía que alguien había hecho algo terrible y sabía que su nombre estaba siendo asociado a eso. Quería limpiar su nombre, pero murió antes. Y tú decidiste terminar lo que él empezó. Sí. Diego encontró los ojos de ella. Lo decidí. Se quedaron en silencio por un momento, solo el sonido del pabilo de la vela crepitando entre los dos. Dijiste que estabas investigando. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Descubriste algo? Diego vaciló, luego asintió despacio. Descubrí que mi padre tenía un capataz llamado Elías Rojas, un hombre violento, ambicioso, que quería ascender. Mi padre lo despidió 6 meses antes de la muerte de Tomás, porque descubrió que Elías estaba robando ganado y culpando a los peones. Elías juró venganza. Dijo que iba a destruir el nombre Montoya. Creo que él mató a Tomás Herrera para incriminar a mi padre, dijo Diego, las palabras pesadas. Y lo consiguió. Mi padre murió con el nombre manchado y Elías desapareció del pueblo, pero hace poco oí decir que había vuelto. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde está? Trabajando para el nuevo dueño de la hacienda vecina. Y está esparciendo historias, diciendo que yo soy peor que mi padre, que estoy planeando tomar lo que queda de las tierras de los Herrera. ¿Por qué haría eso? Diego la miró con una intensidad que la hizo desviar los ojos. Porque me vio venir aquí, y porque hombres como Elías prosperan en el caos y en el odio. Si consigo probar que mi padre era inocente, si tú y yo, si hay paz entre nuestras familias, él pierde el poder que construyó sobre mentiras. Gancho. ¿Ves cómo las cosas se están complicando? La verdad empieza a aparecer, pero junto con ella viene más peligro. Y ahora, una pregunta en la que tienes que pensar. ¿Será que de verdad podemos separar a una persona del apellido que lleva? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora va a poner a prueba a todos los personajes de esta historia. Y no te olvides de dejar ese like y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia como esta. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente que flotaba sobre San Miguel de las Flores como una nube de tormenta antes de la lluvia. Elías Rojas no era un hombre que se escondiera. Al contrario, apareció en el pueblo con fanfarria y arrogancia, montado en un caballo demasiado caro para un simple capataz, usando ropa que hablaba de dinero nuevo. Tendría 40 y tantos años, rostro de rasgos duros, bigote grueso y ojos pequeños y crueles que parecían calcular el valor de cada persona que miraban. Se instaló en la cantina El Gallo de Oro. Compró rondas de tequila para los hombres y empezó a contar historias. ¿Saben a quién vi el otro día?, dijo, la voz lo bastante alta para que toda la cantina lo oyera.
a Diego Montoya, el hijo del viejo Esteban, saliendo de la casa de la viuda Herrera, de madrugada. ¿Se pueden imaginar lo que hace un hombre rico en la casa de una viuda pobre en plena noche? Risas sucias resonaron entre algunos hombres. Otros permanecieron en silencio, incómodos. «Yo se los digo», continuó Elías, golpeando el vaso en la mesa. «Ese Montoya es peor que el padre. Por lo menos el viejo era directo. Pero ese hijo, ese es sigiloso. Está engañando a la pobre mujer, haciéndola pensar que es diferente, cuando lo único que quiere es terminar lo que el padre empezó, quedarse con sus tierras». Rafael Herrera estaba en la cantina aquella noche, habiendo ido a buscar al tío que trabajaba allí. Cuando oyó a Elías hablar así de su madre, la sangre del chico hirvió. «¡Cállate!», gritó Rafael, avanzando hacia Elías. «¡No sabes nada! ¡No hables así de mi madre!». Elías se volvió lentamente, una sonrisa cruel en los labios. «Ah, el hijito, ¿cuántos años tienes, muchacho? ¿16? ¿17? Demasiado joven para entender lo que pasa cuando un hombre como Montoya pone los ojos en algo que quiere». Rafael intentó lanzársele encima, pero manos fuertes lo sujetaron. Su tío y otros hombres del pueblo que no querían ver sangre derramada. «¡Suéltenme!», Rafael forcejeaba. «No puede hablar así de mi madre». Elías rió, un sonido áspero y desagradable. «La verdad duele, ¿no, rapaz? Pregúntale a tu madrecita qué está haciendo con el Montoya. Pregunta si no se está olvidando de quién mató a tu padre». Cuando Rafael llegó a casa aquella noche, estaba fuera de sí. Camila nunca había visto al hijo tan alterado, los ojos rojos de rabia, las manos temblando. «¿Es verdad, mamá?», prácticamente gritó. ¿Te estás viendo con Diego Montoya?» Camila sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría encima. «Rafael, no es lo que estás pensando». «Entonces, ¿qué es?». El chico tenía lágrimas en los ojos ahora. «El hijo del hombre que mandó matar a mi padre está viniendo aquí. ¿Y tú lo permites? ¿Cómo puedes, mamá? ¿Cómo puedes traicionar así la memoria de mi padre?». «Nadie está traicionando nada», respondió Camila, la voz firme pero las manos temblando. «Diego está intentando descubrir la verdad. Cree que su padre no fue el responsable de la muerte de tu padre. ¿Y tú le crees?». Rafael rió, un sonido sin humor. «¿Le crees a un Montoya?». «No sé en qué creer», explotó Camila, y fue la primera vez que lo admitió en voz alta. «No lo sé, Rafael. Pasé 2 años odiando, 2 años culpando, y ahora él me trae dudas, me trae la posibilidad de que tal vez haya odiado a la persona equivocada, pero es más fácil odiar a un muerto que a un vivo, ¿no?». La voz vino de la puerta, y cuando se volvieron, vieron a Diego allí parado, el rostro sombrío. «Es más fácil culpar a un hombre que no puede defenderse que aceptar que el verdadero asesino está vivo, libre y provocándolos. Tú». Rafael avanzó, pero Camila se interpuso entre los dos. «¡Basta!», gritó. «¡Basta! ¡Los dos!». Diego entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. «Rafael, entiendo tu rabia. Si yo fuera tú, también odiaría a cualquiera con el apellido Montoya. Pero yo no maté a tu padre, y mi padre tampoco. El hombre que lo mató está ahora mismo en la cantina, envenenando al pueblo contra tu madre, contra ti, contra mí, porque sabe que si descubrimos la verdad, lo pierde todo. ¿Cómo me atrevo a creerte? No me creas a mí». Diego sacó un papel doblado del bolsillo de la camisa. «Créele a esto». Extendió el papel hacia Camila. Con manos temblorosas, ella lo desplegó. Era una carta, amarillenta por el tiempo, escrita con letra irregular. «Esteban, hice lo que había que hacer. Ese tal Herrera no iba a dejar de causar problemas, y tú estás demasiado viejo para tomar decisiones difíciles. Cuando te enteres, yo ya estaré lejos,
Pero no me busques, me lo debes, después de todo lo que hice por ti. E.R. Camila sintió que las piernas le fallaban. Rafael leyó por encima de su hombro. E.R. susurró el chico. Elías Rojas. Encontré esto hace 3 días entre los papeles viejos de la hacienda, dijo Diego, la voz baja. Estaba escondida dentro de un libro de contabilidad. Mi padre nunca la leyó. Murió antes. Silencio. Solo el sonido de la respiración pesada de 3 personas intentando procesar lo que aquello significaba. Entonces mi padre murió por nada, dijo Rafael, y la voz se le quebró. Murió porque un capataz ambicioso quería demostrarle algo al patrón. Murió porque era un hombre bueno que defendió lo que era suyo, corrigió Diego, con suavidad. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Fue Lucía quien rompió el momento, apareciendo desde el cuarto con los ojos asustados. Mamá, hay hombres afuera, muchos hombres, y están gritando. Camila corrió a la ventana y lo que vio le heló la sangre. Una multitud se formaba en la calle, por lo menos 20 hombres, algunos con antorchas, todos con expresiones duras. Y al frente de todos estaba Elías Rojas, montado en el caballo, una sonrisa de triunfo en el rostro. «Camila Herrera», gritó, «sal, trae al Montoya para afuera, van a responderle al pueblo». Diego se movió rápidamente, empujando a Camila lejos de la ventana. «Salgan por atrás, lleven a los niños y váyanse a la casa del padre. Rápido». «No», Camila le sujetó el brazo. «No voy a dejar que enfrentes esto solo. Camila, te van a hacer daño, a mí también, pero sobre todo a ti, porque te están viendo como una traidora», terminó ella amarga, «como una mujer que está traicionando la memoria del marido. Mamá, tenemos que irnos». Rafael ya agarraba la mano de Lucía. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta explotó hacia adentro con una patada brutal. 3 hombres entraron, los rostros cubiertos con pañuelos. Uno de ellos sujetó a Camila por los brazos, otro fue hacia Diego. Lo que siguió fue caos. Diego luchó como un demonio, era grande, fuerte, y por un momento consiguió derribar a 2 hombres, pero eran muchos. Rafael intentó ayudar y recibió un puñetazo que lo lanzó contra la pared. Lucía gritaba, Camila forcejeaba contra las manos que la sujetaban. Fue entonces cuando uno de los hombres tomó la vela que iluminaba la sala y la arrojó sobre el colchón viejo en el rincón del cuarto. El fuego prendió al instante. ¡No!, gritó Camila, zafándose al fin y corriendo a apagar las llamas. Pero el fuego se propagó demasiado rápido, alimentado por el material seco. Diego lo vio todo y tomó una decisión. Con un grito, se lanzó contra los hombres que bloqueaban la salida, abriendo camino por pura fuerza bruta. ¡Salgan!, gritó a la familia Herrera. ¡Salgan ahora! Rafael tomó a Lucía en brazos y corrió hacia afuera. Camila titubeó, mirando a Diego, que ahora sangraba por un corte en la frente, pero seguía luchando para mantener la salida libre. «Ve», ordenó él. Ella se fue. Cuando salieron a la calle, la multitud estalló en gritos, pero no eran gritos de rabia. Eran gritos de espanto, porque allí, con la casa ardiendo detrás de ellos, con Diego Montoya claramente habiendo arriesgado la vida para salvar a la familia, era imposible no ver la verdad. El padre Domingo apareció, abriéndose paso entre la multitud con la autoridad que solo un cura de pueblo podía tener. «Esto es suficiente», tronó su voz. «¿Son ustedes animales? ¿Van a quemar viva a una viuda y a sus hijos?». Hubo murmullos, pies arrastrándose. Algunos hombres bajaron las antorchas avergonzados, pero Elías en el caballo no retrocedió. «Ellos se lo buscaron, una viuda que traiciona la memoria del marido con el hijo del asesino. ¡Mentiroso!». La voz que gritó no era de Diego ni de Camila.
Era de una anciana que se abrió paso entre la multitud, doña Teresa, de 90 años, respetada por todos en el pueblo. Le apuntó con un dedo torcido a Elías. Yo estaba allí. Yo trabajaba en la cocina de la hacienda Montoya aquella noche, hace 2 años. Te vi a ti, Elías Rojas, volver de madrugada con sangre en la camisa. Te oí discutir con don Esteban y oí a don Esteban echarte de allí llamándote perro loco. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Elías palideció. La vieja está senil, no sabe lo que dice. Yo sé muy bien lo que digo, escupió doña Teresa. Y cargué con este peso durante 2 años, con miedo de hablar. Pero ya no. Tú mataste a Tomás Herrera, fuiste tú. La multitud empezó a volverse contra Elías. Voces se alzaron, la rabia ahora dirigida al verdadero culpable. Elías miró alrededor, viendo cómo la marea cambiaba, y tomó la única decisión que le quedaba. Tiró de las riendas del caballo y salió disparado, galopando calle abajo. ¡Agárranlo!, gritó alguien, y la mitad de los hombres salió corriendo detrás. Pero Camila no estaba mirando eso. Miraba a Diego, que se había desplomado de rodillas en el suelo, la respiración pesada, la sangre corriendo por el rostro. Corrió hacia él, cayendo de rodillas también, las manos tocándole la cara con una delicadeza que la sorprendió a ella misma. Tú arriesgaste tu vida por nosotros, susurró. Diego la miró y en sus ojos había algo profundo, algo que hablaba de más que culpa o justicia. La arriesgaría de nuevo, dijo simplemente. Y allí, en ese momento, con la casa en llamas detrás de ellos y todo el pueblo mirando, Camila Herrera sintió algo que no sentía desde hacía 2 años. Se sintió viva. ¡Wow! ¿Viste eso? La verdad por fin saliendo a la luz, el villano siendo expuesto y un hombre arriesgándolo todo por una familia que debería odiarlo. Pero, ¿será eso suficiente? ¿Será que Camila consigue dejar el pasado atrás y abrir el corazón a algo nuevo? Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora te va a emocionar de verdad. Y aprovecha para dejar ese like si te está gustando esta historia. Tardaron 3 días en apagar completamente los restos del incendio en la casa de Camila. No había mucho que salvar. La estructura de adobe resistió, pero el interior quedó destruido. Todo lo que había construido con Tomás, todos los recuerdos físicos de la vida juntos, se había vuelto cenizas. Pero algo extraño pasó en esos 3 días. Todo el pueblo se movilizó. Las mujeres trajeron cobijas, ollas, comida. Los hombres ofrecieron mano de obra para reconstruir. El padre abrió las puertas de la iglesia para que la familia Herrera durmiera en un cuarto del fondo, y Diego Montoya, ignorando las heridas que todavía le dolían en el cuerpo, trabajó día y noche al lado de los otros hombres, cargando vigas, mezclando adobe, levantando paredes. A Elías Rojas lo capturaron intentando cruzar la frontera del estado. Lo trajeron de vuelta esposado y confesó todo ante el juez itinerante que visitaba el pueblo una vez al mes. Sí, había matado a Tomás Herrera. Sí, lo había hecho sin orden de don Esteban, con la esperanza de ganarse el favor del patrón. Y cuando fue expulsado en lugar de recompensado, juró venganza contra el nombre Montoya. La confesión fue escrita, firmada, y Elías Rojas fue llevado a la prisión en Guadalajara. Pero la justicia legal no era lo mismo que la justicia del corazón. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y a pintar el cielo de naranja y morado, Camila subió caminando hasta el cementerio en lo alto del cerro. Lo hacía todos los domingos, pero esta vez llevó a alguien con ella. Diego la siguió unos pasos atrás, respetuoso, en silencio. Cuando llegaron a la tumba de Tomás Herrera, una cruz sencilla de madera con el nombre pintado a mano, Camila se arrodilló y empezó a arrancar las malas hierbas que crecían alrededor.
A veces olvido su rostro, dijo de repente deteniendo las manos. No por completo, pero los detalles, la manera exacta en que sonreía, el sonido de su risa, y eso me asusta, me hace sentir que lo estoy traicionando otra vez, olvidándolo. Diego se arrodilló a su lado, los ojos en la tumba. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Cáncer. Se la llevó en 6 meses. Y recuerdo la última cosa que me dijo. Hizo una pausa, la voz más baja. Me dijo: Diego, no dejes que el dolor te convierta en piedra. El dolor debe hacerte más suave, más humano, no más duro. Camila lo miró. De verdad lo miró. Tal vez por primera vez sin el filtro del odio o de la desconfianza. ¿De verdad amabas a tu padre?, preguntó. Lo amaba y también le tenía rabia. Era un hombre complicado, Camila. Hizo mucho mal, pero también intentó hacer el bien. Nunca supo equilibrar las dos cosas. Diego tocó la tierra alrededor de la tumba, reverente. Pasé años intentando no ser como él. Y entonces murió, y me di cuenta de que tal vez había pasado tanto tiempo huyendo de su legado que me olvidé de construir el mío propio. ¿Y qué legado quieres construir? Diego la miró a los ojos, y había una intensidad allí que hizo que el corazón de Camila latiera más rápido. Uno en el que el apellido Montoya signifique algo más que miedo y sangre. Uno en el que un hijo pueda elegir un camino distinto al del padre. Uno en el que vaciló, luego continuó más bajo, en el que el perdón sea posible. Se quedaron en silencio un largo rato. El viento soplaba suave, trayendo el olor de flores silvestres y de tierra mojada por una lluvia reciente. No sé si puedo perdonar a tu padre, dijo Camila, honesta. Aunque sepa que no dio la orden, él creó un mundo en el que hombres como Elías creían que podían matar para ganarse el favor. Él construyó ese mundo, Diego. Lo sé, y cargo con eso conmigo. Pero tú, tocó su mano, vacilante, y luego la sujetó con firmeza. Tú no eres tu padre, lo has demostrado. Diego giró la mano, entrelazando los dedos con los de ella. Y tú no estás traicionando a tu marido por permitir que tu corazón siga vivo. Las lágrimas corrieron entonces por el rostro de Camila, lágrimas que había contenido por demasiado tiempo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esto no es traición? Porque el amor no es finito, dijo Diego, y había tanta convicción en su voz que era imposible dudar. Amar de nuevo no disminuye el amor que ya hubo. Es solo el corazón aprendiendo a latir con un ritmo nuevo. Sigue latiendo, Camila. Sigue vivo. Y eso es algo hermoso. Camila se volvió hacia la tumba del marido, las lágrimas todavía cayendo. Tomás, si puedes oírme, no te estoy olvidando. Nunca voy a olvidarte. Pero necesito seguir adelante. Nuestros hijos necesitan que yo esté entera, no rota, y yo necesito creer que es posible que algo bueno nazca de todo este dolor. Se quedó allí unos minutos más, en silencio, y luego se levantó. Diego se levantó con ella. Cuando empezaron a bajar el cerro, de la mano, vieron que no estaban solos. Rafael y Lucía los esperaban en la reja del cementerio. Rafael tenía los brazos cruzados, pero no había rabia en su rostro, solo una resignación cansada, la resignación de quien está aprendiendo que el mundo no es blanco y negro, sino 1000 tonos de gris. «Mamá», dijo cuando se acercaron, «el padre quiere hablar contigo, sobre la reconstrucción de la casa». «Voy enseguida», respondió Camila, pero antes de soltar la mano de Diego, miró al hijo. «Rafael, sé que esto no es fácil para ti. Sé que todavía estás procesando todo». «Yo lo vi salvarte, mamá», dijo Rafael, la voz baja. «Lo vi arriesgar la vida por nosotros. Eso significa algo. No borra todo, pero significa algo. Era un comienzo. Era el perdón naciendo, despacio, como una planta brotando de la tierra quemada. La reconstrucción de la casa tomó 2 semanas.
El último día, cuando colocaron la última teja en el tejado y pintaron la puerta de azul, un color nuevo, no la madera gastada de antes, todo el pueblo se reunió para una celebración. El padre Domingo bendijo la casa, pidiendo que fuera un lugar de paz y alegría. Las mujeres trajeron comida, tamales, pozole, arroz con leche, pan de muerto bellamente decorado. Los hombres tocaron guitarra y cantaron corridos tradicionales. Diego había pagado por la mayor parte de la reconstrucción, pero se empeñó en que nadie lo supiera. Trabajó como cualquiera, comió en la misma mesa, bebió del mismo cántaro de agua fresca. Cuando cayó la noche y la gente empezó a irse, Camila encontró a Diego sentado en la nueva terraza de la casa, mirando las estrellas. «Gracias», dijo, sentándose a su lado. «¿Por qué?» «Por todo. Por la comida que dejabas en la puerta. Por buscar la verdad. Por arriesgar tu vida. Por hacerme creer que es posible sentir algo más que dolor». Diego se volvió hacia ella, y bajo la luz de las estrellas parecía más joven, más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Camila, necesito decirte algo que llevo sintiendo desde hace meses, pero no sabía si tenía derecho a decir». Ella sintió el corazón acelerarse. «Dilo, yo me enamoré de ti». Las palabras salieron en un susurro, cargadas de vulnerabilidad. «Sé que está mal, sé que es complicado, sé que llevo un apellido que te causó dolor, pero no lo puedo evitar. Cuando te veo, veo fuerza, veo belleza, veo a una mujer que enfrentó lo peor que el mundo podía lanzarle y sigue de pie. Y yo quiero estar a tu lado, si tú me lo permites, si el pueblo lo permite, si tu corazón lo permite». Camila guardó silencio un largo momento. Dentro de la casa oía a Rafael y Lucía reírse de algo, el sonido más bonito que había oído en años. El pueblo estaba en paz, la verdad había salido a la luz, y allí, en esta nueva terraza, estaba un hombre ofreciéndole su corazón con manos temblorosas y ojos honestos. «Diego», dijo al fin, «no sé si lo que siento es amor, aún no. Es muy pronto, todavía demasiado confuso, pero sé que cuando estás cerca, respiro más fácil. Cuando sonríes, yo quiero sonreír también. Cuando te vas, me descubro mirando por la ventana, esperando verte volver». Tomó las manos de él entre las suyas. «Tal vez sea el comienzo de un amor. Tal vez sea solo gratitud. Tal vez sea mi corazón aprendiendo a confiar de nuevo. Pero sea lo que sea, quiero descubrirlo. Contigo». Diego sonrió entonces, una sonrisa grande y genuina que transformó todo su rostro. «¿Podemos ir despacio?» «Podemos ir muy despacio», rió ella, y era un sonido que ni ella misma reconocía. Un sonido ligero, casi feliz. Él se inclinó despacio, dándole tiempo para retroceder si quisiera. Pero ella no se apartó. Cuando sus labios se encontraron, fue suave, respetuoso, una promesa en lugar de una declaración. Cuando se separaron, Camila apoyó la frente en la de él. «El pueblo va a hablar. Que hablen. Van a decir que fui demasiado rápida, que traicioné la memoria de Tomás». «¿Y tú qué piensas?». Camila pensó en Tomás, en el hombre bueno que fue, en el amor que tuvieron, en los hijos que criaron juntos. Y no sintió culpa. Sintió gratitud por haber tenido ese amor y esperanza de que tal vez pudiera tener amor de nuevo, distinto pero real. «Creo que Tomás querría que yo fuera feliz», dijo al fin. «Creo que no querría que pasara el resto de mi vida atrapada en el pasado». «Entonces vamos a escribir un futuro nuevo», dijo Diego. «Uno en el que una viuda y el hijo del supuesto asesino de su marido demostraron que el odio no tiene por qué ser eterno, que el perdón es posible y que el amor puede nacer hasta en los lugares más improbables». La plaza de San Miguel de las Flores estaba adornada para la fiesta del pueblo.
Banderines de colores cruzando de casa en casa, música de mariachi resonando por las calles, niños corriendo con globos y palomitas. Camila estaba en medio de la plaza, vendiendo sus tortillas hechas a mano, pero esta vez no era por necesidad desesperada. Era porque le encantaba hacerlo, le gustaba hablar con los vecinos, formar parte de la comunidad. Diego trabajaba en la hacienda que heredó de su padre, pero la estaba transformando, dividiendo tierras con familias necesitadas, pagando salarios justos, tratando a todos con dignidad. El apellido Montoya estaba siendo redimido poco a poco, una buena acción a la vez. Rafael había aceptado un trabajo en la hacienda, trabajando codo a codo con Diego, aprendiendo a administrar tierras. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, los dos desarrollaron un respeto mutuo, casi como de padre e hijo. Lucía ayudaba a la madre y estudiaba con el padre, que vio en ella inteligencia y quiso cultivarla. Soñaba con ser maestra algún día. Doña Socorro, la vecina chismosa, seguía chismeando, pero ahora las historias que contaba eran distintas. ¿Han visto lo guapa que está Camila últimamente?, decía a quien quisiera oír. Y Diego, ese hombre sí que es trabajador, ¿eh? Nada de flojera ni arrogancia. Los dos hacen una pareja bonita, si me preguntan. Nadie le preguntaba, pero ella hablaba igual. Aquella tarde de fiesta, cuando el sol empezaba a ponerse y a pintar el cielo con colores imposibles, Diego apareció en el puesto de Camila. Compró tortillas como hacía cada semana, pero esta vez trajo algo más: flores silvestres recogidas en el campo. «Para la mujer más hermosa de San Miguel de las Flores», dijo, extendiendo el ramo. Camila rió, tomando las flores y oliéndolas. «Vas a hacer que todo el pueblo hable otra vez». «¡Que hablen!», repitió las mismas palabras de la primera vez. «Estoy orgulloso de estar contigo». Ella se inclinó sobre el puesto y lo besó, allí, delante de todos. Hubo algunos murmullos, pero también sonrisas y gestos de aprobación, porque al final el pueblo sabía una verdad sencilla: de una herida puede nacer refugio, del odio puede nacer el perdón, y del lugar más improbable puede nacer el amor más verdadero. Y así termina la historia de Camila y Diego. Una historia sobre culpa heredada, sobre el peso de los apellidos, sobre la fuerza de una mujer viuda que se negó a ser quebrada por la tragedia. Una historia sobre un hombre que eligió construir un legado distinto al del padre, y principalmente una historia sobre el perdón. No el tipo fácil y rápido, sino el tipo difícil, doloroso, que se construye ladrillo a ladrillo, día tras día. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías conseguido perdonar en su lugar?